de todo el Perú y nos vamos a ocupar ahora en el programa de Petroperú. En Petroperú se han hecho una serie de modificaciones desde la composición del directorio. El día de ayer la Junta General de Accionistas ya complementó el nuevo directorio de la empresa petrolera y además ha designado al economista Carlos Linares Peñalosa como nuevo presidente de la empresa petrolera estatal, quien tendrá a su cargo la dirección de la compañía a partir del día de hoy, viernes 1 de marzo de 2024. A ver, se han anunciado una serie de cambios. Los ministros de Economía y de Energía y Minas han señalado que Petroperú debería ponerse primero en azul antes de generar utilidades, pero han previsto que estos resultados positivos recién se podrán apreciar en el año 2025. Por otro lado, se habla además de incentivos para el retiro voluntario de algunos trabajadores bajo la premisa de que hay demasiado personal en Petroperú. Pero vamos a conversar con alguien que conoce bastante bien el problema, el señor Felipe Cantuarias Salaverry. Está con nosotros ya, el presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos y además profesor de Centrum en la Escuela de Negocios de la Universidad Católica. Señor Cantuarias, bienvenido al programa. Mávila, Fernando, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días. En principio, ¿cómo evalúa las recientes disposiciones que se han hecho, los cambios, las modificaciones, tanto en la composición del directorio como en las perspectivas y que se han planteado para Petroperú? Bueno, nosotros saludamos la designación de un nuevo directorio compuesto por profesionales de primer nivel, que además son independientes, que no tienen una relación directa ni una afiliación política. Y saludamos también la designación de su presidente, Carlos Linares, que es una persona que conoce muy bien Petroperú por dentro, porque recordemos que ha sido su gerente financiero y ha trabajado bastantes años. Creemos, sin embargo, que es importante reforzar ese directorio. Le falta nombrar un miembro, integrando un miembro femenino, algo que nosotros a nivel no solamente de los gremios, sino de todas las empresas, estamos promoviendo es la necesidad de una mayor participación de las mujeres en los directorios. Creo que hay muy buenas profesionales que conocen el sector de energía que podrían ser incorporadas al directorio. Por lo menos una, si no son dos, porque en realidad quedan dos posiciones, sería, creo, eso muy positivo. Pero más allá de eso, es un grupo de gente muy profesional que va a tener una tarea muy compleja. De hecho, la primera tarea, que es la de tener un directorio que recupere la confianza, necesita tomar una decisión que es transparentar la información, algo que Fernando Mávila desconocemos de Petroperú, su situación real. El directorio anterior no quiso publicar el plan de reestructuración que fue propuesto por Arthur Dulírer, no quiso presentar su plan estratégico, no nos quiso decir la verdad. Lamentablemente el ministro de Economía ha tenido que salir a decir que el propio directorio anterior le mintió al Consejo de Ministros, y entonces sentimos que la falta de transparencia nos impide entender realmente la situación de Petroperú. Sabemos que es grave, pero no la conocemos. Dicho esto, sin embargo, creemos que hay perspectivas para que Petroperú pueda salir adelante. Y esto pasa por, en primer lugar, enfocar la estrategia del negocio. Petroperú tiene una serie de divisiones de negocio que no son rentables. Tiene una serie de activos que no le generan valor. Por ejemplo, ¿podría ser más preciso en esos puntos? Sí, bueno, Petroperú tiene no solamente un montón de terrenos que no utiliza y que no son parte de la operación, que podría vender y que claramente se le permite monetizar, generar caja, que es el principal problema de Petroperú, incluyendo su edificio. O sea, si nosotros queremos dar una señal de austeridad, y permíteme la comparación, Mávila, con el sector privado, una empresa en el sector privado que estuviera pasando lo que está pasando en Petroperú, ya hace mucho tiempo se hubiera mudado a una oficina pequeña, hubiera vendido o alquilado este edificio para generar caja y poder cumplir con sus acreedores. Creencias. Claro. Entonces, hay señales. Cuando uno está en una situación difícil, creo que eso es naturaleza humana, si uno debe plata, si realmente tiene la voluntad de pago, hace hasta lo indecible, ¿no es cierto?, por demostrarle a sus acreedores que quiere cumplir. Y eso implica tomar medidas difíciles como vender activos, reducir privilegios. Ese es otro tema importante. Sí, sobre eso precisamente queríamos que sea un poco más específico porque se ha producido una suerte de controversia. El ministro de Economía habló de una serie de beneficios de los que gozan los trabajadores de Petroperú, incluyendo pagos por escolaridad
hasta que los hijos llegan a los 28, 27, 28, 29 años. Ayer conversábamos, sin embargo, con representantes de los trabajadores aquí en los estudios que negaban eso y decían que el ministro había sido mal informado. ¿Qué conocemos realmente? ¿Hay un exceso de beneficios y gollerías para los trabajadores de Petroperú? ¿Hay un exceso de personal? Porque es otro tema al que se ha referido también el ministro de Economía y Finanzas, que ha dicho que el nuevo directorio va a tener ahora que establecer cuánto personal realmente requiere y que esa es otra de las misiones que tiene el directorio y la gerencia por delante. Sí, es un buen punto, Mávila. No hay suficiente transparencia, porque eso es lo que hemos venido exigiendo, sobre todo el tema de la composición de costos de Petroperú. No lo han querido transparentar, porque claramente hay una serie de privilegios que tienen trabajadores en el sector público, no solamente Petroperú, que están muy por encima del sector privado. Y creo que es el derecho de todos nosotros, como contribuyentes, a exigir que se transparente esa información. De lo que nosotros conocemos, tú si le pides, por ejemplo, el seguro médico a Petroperú, es el seguro médico, el mejor seguro médico que existe en el mercado, muy por encima de ejecutivos, inclusive de las empresas más importantes del país. Todo eso obviamente viene del bolsillo de los peruanos y tenemos derecho a conocer. El segundo tema, Mávila, y eso sí lo conocemos porque nosotros lo vivimos en el sector de hidrocarburos, es que el oleoducto está compuesto principalmente por personal que tiene más de 60 años. Entonces, por ejemplo, durante la etapa de la pandemia, el oleoducto no pudo operar porque todos los operadores del oleoducto, los ingenieros tenían más de 60 años, eran población de riesgo y se tuvo que parar el oleoducto porque no había quien lo operara, no había quien gestionara el oleoducto. ¿Eso qué no nos quiere decir? Que se necesita una renovación total para traer cuadros técnicos calificados para poder gestionar una operación que el día de hoy es muy distinta. Tenemos una refinería totalmente nueva, tenemos un oleoducto que se tiene que modernizar, entonces se necesita un cambio sustancial de gente, se necesita una reestructuración, se necesita una reducción importante de costos. Pero para que eso ocurra, es importante que el directorio actual transparente la información y convoque a profesionales de los diferentes sectores para que lo ayuden. De hecho, el mayor problema, Mávila, es que hoy no sabemos exactamente el nivel del problema. De hecho, el mercado te dice que esa data que nos daba Petroperú, que la refinería estaba operando al 100%, no era correcta. El mercado, para que estuviera Petroperú operando al 100%, tenía que estar haciendo una provisión de combustible que no ocurría. La mayoría de los distribuidores te decían, bueno, yo no sé dónde está el combustible que dice Petroperú que está produciendo porque no lo vemos en el mercado. Entonces, creo que la primera tarea de este directorio es decirnos la verdad, una línea de base de dónde está Petroperú y en base a eso podamos tomar decisiones. Y por otro lado, Mávila, que nos diga también de manera transparente cuál es la situación en términos de personal. Porque sí, efectivamente, muchos analistas han señalado que sobra personal. Yo quiero ser un poquito más cauto y decir, necesitamos esperar primero ese análisis para determinar dónde es que excede el personal, dónde tenemos gente que ya no está calificada y tenemos que hacer cambios, y en tercer lugar, cuáles van a ser esas medidas duras y drásticas que se necesitan implementar en este momento para que Petroperú se pueda estabilizar y ahí lograr, en consecuencia, volver a ser atractiva para que el sector privado pueda considerar participar. De las exigencias que está formulando. Yo quisiera preguntarle algo sobre la visión política, ¿no? Porque, por ejemplo, el ingeniero Campodónico, en un artículo publicado hoy en La República, que fue, como usted recuerda, presidente de Petroperú, sostiene que hay diferencias en la percepción expresada por el ministro de Minas, quien ha afirmado que Petroperú está quebrada, y el de Economía, al cual cita haber dicho que tiene un problema de insolvencia, pero no de liquidez. Insolvencia generada justamente por los gastos excesivos producidos por la refinería. ¿Cuál es su opinión? ¿Estamos ante una empresa quebrada técnicamente o insolvente, pero no carente, pero más bien carente de liquidez, pero no insolvente? Yo quisiera que nos lo conteste, por favor, después de una breve pausa, señor Cantuarias. Retomamos nuestra conversación con el señor Felipe Cantuarias Salaverry, presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, que nos debía contestar a la pregunta si Petroperú es una empresa insolvente o carente de liquidez. Sí, quizás para todos los oyentes intervinientes puedan entender esta diferencia. La pregunta es si lo que está ocurriendo con Petroperú es que no tiene caja para pagar o si además tiene un problema de que su patrimonio no alcanza para cubrir todas sus obligaciones.
Y en realidad Petroperú el día de hoy tiene un problema de caja, pero es una empresa que con ya la puesta en operación de la refinería de Talara y con el patrimonio que tiene, es una empresa que está en capacidad de poder responder a todas sus obligaciones. De hecho, uno de los grandes retos que tiene Petroperú en este momento es lograr salir de esa situación difícil de caja, comenzar a recuperar el ritmo de crecimiento, de producción de combustibles, recuperar parte de participación de mercado y luego de eso buscar financiamiento y capitalización del sector privado. Petroperú, para poder ser sostenible en el largo plazo, lo que requiere es salir de esta situación difícil hoy, que no tiene los recursos económicos, no tiene la caja para pagar, y por eso es que el Estado le ha dado una facilidad para que pueda obtener ese capital de trabajo para comprar la materia prima para producir combustibles, que le permita luego generar la caja suficiente para ir cumpliendo sus obligaciones. Pero la única forma, Fernando Mávila, que Petroperú sea sostenible en el largo plazo es que integre al sector privado. Recordemos que hay experiencias muy exitosas en la región, quizás la más notable es la de Ecopetrol, que es la empresa de petróleos de Colombia, que el día de hoy tiene más de 30% de participación del sector privado y es una empresa que se gestiona de manera muy eficiente. Para llegar a esa situación, Petroperú, primero tiene que estabilizarse, tiene que comenzar a generar nuevamente caja positiva y utilidades, cosa que se espera pueda ocurrir el 2024, a finales de 2025. 2025, han dicho los ministros. Así es, 2025, y luego de eso necesita definir un modelo de negocio que la haga sostenible en el tiempo. Nosotros, como Sociedad Peruana de Hidrocarburos, consideramos que el nuevo directorio de Petroperú tiene que definir cuál es el modelo de negocio que la va a hacer sostenible. Hay una alternativa, Mávila, Fernando, que es lo que hizo Ecopetrol, que es abrir su accionariado al sector privado una vez que se estabiliza, darle un 30-40% y convertirse en una empresa de capitales mixtos que funcione como una sociedad abierta, que liste en bolsa, que tenga los estándares de gobierno corporativo más importantes. Esa es una alternativa. La otra alternativa es que Petroperú se vuelva a lo que se llama una holding de activos. Esto quiere decir que entregue en concesión la refinería de Talara, en concesión el oleoducto, en concesión los terminales, que sea el sector privado quien lo administre y Petroperú sea el encargado de gestionar esos activos que le generen utilidad y de esa manera cumplir su rol también de asegurar el abastecimiento de combustibles. Lo que sí creemos que hay que tener mucho cuidado en hablar el día de hoy de una privatización de Petroperú. Creemos que eso lo que hace es generar incertidumbre. Hoy Petroperú necesita estabilizarse para hacerse atractiva, para incorporar el capital privado, pero claramente un modelo mixto en el cual el capital privado, el sector privado participa con el Estado, es un modelo que ha funcionado bastante bien en la región. Parece ser el modelo ideal a futuro, digamos, para Petroperú. Ahora, eso va a requerir de una decisión política sostenida en el tiempo también. Importante, es decir, no basta con que hoy se haya tomado conciencia de la situación, sino que cuando termine este gobierno y empiece otro, la decisión y la mirada a futuro de Petroperú se mantenga. Señor Canto Arias, palabras finales, por favor, para ir cerrando la entrevista. Sobre ese punto es muy importante lo que señala Mávila, porque tenemos un nuevo directorio, que es un directorio transitorio. Esto quiere decir que puede ser cambiado en cualquier momento. Una de las reformas más importantes que necesita Petroperú es que se nombre un directorio que tenga un periodo de tiempo de 4 o 5 años que no pueda ser cambiado por decisión política, porque es la única forma de darle sostenibilidad en el tiempo. Entonces, este es un directorio transitorio, entiendo que se va a elegir un directorio ya permanente, hay que garantizar que tenga 5 años, eso se llama gobierno corporativo, que asegure una gestión eficiente, que rinda cuentas, y como digo, lo más importante, Mávila, es que los peruanos podamos conocer la situación real. Si no hay transparencia en las empresas públicas, los contribuyentes, en consecuencia, nos sentimos que no nos están diciendo toda la verdad. Señor Canto Arias, muchas gracias. Tomamos claramente nota de esta exigencia suya de transparencia en las empresas públicas, pero habría que extender esta exigencia a las entidades públicas en general. Ahora conversaremos con el congresista Acuña, que nos dirá si hay transparencia en el Congreso sobre sus gastos, incluso sobre el número de empleados que tiene. Lo escucharemos. Muchas gracias por su participación en Ampliación de Noticias y muy buenos días, señor Felipe Canto Arias, presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos. Mávila.